Muy buenos días, mis amados hermanos. Es nuestra cita de los días jueves. Estamos acá compartiendo con ustedes la palabra del Señor, compartiendo en la gracia del Señor el poder reunirnos a hablar de lo que es el corazón de Dios, donde Dios tiene el corazón tan puesto, que es la familia. Y qué importante es saber que hay un enemigo que es poderoso, que quiere destruir, y él no tiene piedad, él no tiene misericordia, él no tiene compasión. Él arremete cuando encuentra una puerta y va a destruir casas, hijos, destruye todo. Él dice, la palabra dice que él creó al destructor para destruir. Él fue creado por Dios, es creación de Dios, pero está ahí para destruir y no va a parar cuando hay puertas. La familia es el corazón de Dios, donde Dios puede levantar, ¿cierto? Tiene un secreto donde el matrimonio se une con la esposa y da el secreto, dice que hay un misterio entre la iglesia y Cristo. Hay un misterio en esa unión de amor, de compromiso, de servicio y de también dar hijos para Dios, dar hijos para honrar a Dios. Y esto ha sido el blanco desde que Dios hizo la familia, el blanco de Satanás para destruir. Creo que si nosotros como pastores nos centramos fuerte en los matrimonios, en los jóvenes para formarlos como esposos, en las mujeres jovencitas, creo que tendremos una gran batalla ganada si ellos aprenden cómo lo valioso que es una familia y aprenden también cómo cerrar las puertas al enemigo. Hemos estado hablando durante estas semanas sobre cómo discutir, cómo tener diferencias sin traer, ¿cierto? Sin traer para heridas emocionales, sin permitir, porque una herida es una puerta y en cada herida hay demonios. Es una puerta de acceso de demonios. Y ahí se asientan demonios para venir, ¿cierto? A través de esos daños, afectar una casa. Nosotros estamos viendo cómo poder, un matrimonio debe haber diferencias, van a haber ciertas situaciones, pero cómo podemos llevarlas de una manera sana para tener una relación estable, no vivir, ¿cierto?, por lo que significa el matrimonio, aguantando, sino teniendo una familia estable, ¿cierto? Considerando primero que la decisión del matrimonio es voluntaria y ambos decidieron unirse voluntariamente. Hay muchas personas que después dicen, no, es que yo lo hice por esto, no importa, pero lo hiciste. Ya estás casado, ya estás casada. Ahora no busques otra excusa para poder ver que no deberías haberte casado, te casaste. Esa es una decisión que nadie te obligó, nadie te llevó, si te hubiesen llevado al altar o te hubiesen obligado a ir al civil, perfecto. Pero tienes que pensar que no importa los motivos que hiciste, lo hiciste. Y ahora tenemos que saber cómo manejar un matrimonio en el Señor. Amén. Aquí está mi hermano César, mi hermana Verónica. Voy a pedir que saluden porque vamos a orar para dar comienzo a este tema que vamos a hablar, ¿cierto?, sobre cómo poder discutir, cómo poder ver nuestras diferencias, ¿cierto?, de una manera sana, sin herirnos y de una manera productiva. Mi hermano César, mi hermana Verónica, pueden saludar. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo programa. Mientras nuestra pastora hablaba, reflexionaba y le decía, Señor, gracias porque aún en el reino, aún las diferencias nos ayudan a crecer.
y gracias porque le decía, yo he entendido en este tiempo cómo a través de su palabra, a través de su palabra hemos podido ir entendiendo que las discusiones son parte de la vida del matrimonio. Pero así como un día determinamos y tomamos la decisión, como dice usted, de casarnos, de unir nuestras vidas, así también es necesario que podamos tomar la decisión de trabajar en pos de esto. Y gracias a Dios por estos temas, porque en realidad uno dice, ¿dónde pasa un tema donde diga cómo discutir? Si generalmente decimos que no debemos discutir, pero las discusiones son parte de, así que nos ayudan a crecer. Amén. Amén, amén. Sí, qué bueno es como podemos ir llegando a esa reflexión, ¿verdad? Porque algunos piensan que un matrimonio o sea, una familia del Señor nunca discuten. Bueno, ¿verdad? Y a veces hay algunos hijos que dicen que no vieron a sus hijos pelear, ¿cierto? Porque también supieron cómo hacerlo. No es que nunca discutieron, Amén. supieron cómo hacerlo, porque esa es la clave y eso es lo que debemos aprender, encontrar la clave, que nuestros hijos puedan ver que la familia es hermosa, que es hermoso, ¿cierto?, el matrimonio, y que en ello también hay una seguridad, hay un compañerismo, y se pueden lograr muchas cosas, avanzar en muchas cosas. Mi hermano César, Dios le bendiga. Mis hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos hoy día, ¿cierto? 23 de septiembre, son las 10:13, tenemos 8 grados en Talca, un día bastante lindo, un día primaveral. Estamos ya en primavera, ¿cierto? El 21 de septiembre se supone que naturalmente cambiamos de clima, aunque nosotros seguimos en el mismo clima espiritual, pero los días van cambiando y es una realidad. Pues naturalmente uno ve una condición, empiezan a aparecer las flores, ¿cierto? Y hay una situación diferente que se da en el entorno, por lo menos en el entorno natural. Y le damos gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Porque es de disfrutar este tiempo. Así que así también hoy día esperamos que el mensaje sea de provecho para nosotros como matrimonio. Sabemos que la palabra siempre nos va a bendecir. Como decía mi esposa, hoy día espero en el Señor y esperamos en el Señor que podamos entender lo importante, ¿cierto?, de recibir las cosas en el Espíritu. Recién Dios estaba hablándome a mí en forma personal y me decía de la importancia de esto. Hoy en la mañana leía el libro de Samuel y estaba viendo cómo Saúl no supo discernir las cosas espirituales y tuvo graves consecuencias. Así que el Señor nos ayude en este día a poder recibir el mensaje en el Espíritu y que sea el provecho que Dios tiene para nuestras vidas, porque después las consecuencias son bien fuertes. Así que el Señor nos bendiga en este día, mi pastora. Amén. Tenemos a mi hermana Ana Roja con nosotros, ¿cierto? La saludamos, mi hermana Fran, mi hermana Jessica Donoso, mi hermano Johan Moya, Jacqueline Arancibia, mi hermana Cindy, mi hermano Samuel, ¿cierto? Queremos saludarlos, ¿cierto? Son nuestros hermanos que siempre están conectados. Vamos a orar y vamos a compartir esta palabra. Señor, tú eres tan bueno, Señor, que siempre estás ahí para cuidar, para proteger, para advertir, para instruir, para exhortar, Señor, para corregir, para amonestar. Oh, Señor, todo es tan necesario para nosotros, porque necesitamos, Señor, la dirección, necesitamos. Estábamos tan perdidos, Señor, tan ciegos, tan lejos de la verdad, Señor, que hemos vivido, Señor, durante tantos años y crecido quizás en familias y que han estado siempre en oscuridad, padres y madres que en lugar de arreglar los problemas, Señor, muchas veces solo habían insultos y pensamos que era la manera que un matrimonio debía comportarse. Señor, oramos para que tú nos enseñes a ser una familia, Señor, en la cual honremos tu nombre, Señor, y que nuestros hijos crezcan en medio de esta corona de gloria que tú pones en aquellos que saben vivir ordenadamente, Señor. Pido que tu gracia, tu favor, nos ayude en nuestras palabras, sazónalas. Usa, Señor, nuestras vidas para que podamos ser de bendición. Te lo pedimos
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria. Aleluya. Bueno, vamos a ver Gálatas 5, 19 al 21. Lo puede leer ahí, mi hermana, lo deben tener listo. Yes. Amén. Dice Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas, dice, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, sigue, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Wow. Amén. Bueno, aquí vemos que está hablando, ¿cierto?, de las manifestaciones de la carne. Y esto es muy importante. Primero, como decía, estos días tuve que estar con un matrimonio y le dije, quizás te puedo decir muchas cosas deberías hacer esto otro, aconsejarte como naturalmente. Pero le dije lo primero que cada uno tiene que ver es examinarse a sí mismo cómo quiere servir a Dios. ¿Cómo quieres? Porque yo te puedo tratar de decir ya un poco lo que tú quieres y tratar de que cada uno se dejen en algunas cosas, estar de acuerdo, pero le dije la verdad es que hay que ver qué es lo que Dios dice, cómo deberías vivir, cómo deberías comportarte como varón. Que hay cosas que se pueden, pero si a mí me gusta hacer esto, yo lo quiero hacer, igual yo la dejo que haga otras cosas, entonces como permitámonos algunas cosas. Yo le dije que, y así podemos llegar a acuerdos. Yo le dije, quiero decirte, ¿qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de lo que espera de un hombre de Dios? Porque si no, no va a servir de nada. Yo le dije, yo aconsejo para poder llevarlos al camino de Dios, ¿cierto? Amén. Ahora, aquí está hablando las manifestaciones de la carne. Es importante que cada uno de los matrimonios puedan buscar, y aquí quizás nos vamos a encontrar con algunos que puede decir es que mi esposo es más carnal y yo veo que a él le cuesta más vencer la carne, ¿cierto? Esto vamos a ir viéndolo porque hay manifestaciones que tenemos que ver que una cosa lleva a la otra. Algunos dicen, ¿cierto?, que las palabras sacan palabras. Algunos, ¿se acuerdan de esos términos que usa la gente del mundo? Palabras sacan palabras, ¿cierto? Algunos dicen las palabras nos sacan pedazos. Mira, por lo menos te dice cosas, pero no te golpea. Nosotros vemos que delante de Dios dice cualquiera que diga fato a su hermano, ¿cierto? Queda expuesto al infierno. O sea, estamos hablando, también dice Proverbio, el poder que hay en la boca, yo puedo matar y puedo dar vida. O sea, yo tengo un arma letal en mi boca. Así y aquí es. vamos a ver porque justamente a eso se refiere. No es solamente que yo sea carnal por decir esto, es como si yo estuviese usando un arma en contra de mi cónyuge. Amén. Es como si yo usara, posiblemente no tomo un cuchillo, no hago un corte, pero tomo un arma letal y que yo puedo dejar a la persona desangrar, puedo dejar a la persona con cortes, puedo dejarla con una herida mortal, puede que eso la marque todos los días de su vida. Ustedes saben que hay hombres que dicen te voy a marcar para que nunca más, ¿cierto?, estés con nadie. Y esto lo hacen en medio de la violencia y todo. Y la verdad es que a veces aparentemente no hay marcas físicas, pero las personas quedan marcadas para siempre. Amén. Y esto es tan importante verlo porque la carne es lo más destructivo que hay. Lo que es de la carne es muerte. Todo lo que nosotros hagamos en la carne vamos a matar, nosotros vamos a destruir. No es que simplemente no agrade a Dios, como decía estos días en Arañé, ¿ya? Porque decimos, no, hermano, si tú haces de la carne, no agrada, es como, no le gusta a Dios. O sea, es como a ti, ¿te gusta o no te gusta algo? No, es que cuando tú haces algo de la carne, estás diciendo que estás totalmente opuesto a lo que Dios hizo, el regalo que Dios te dio para tener una vida abundante. Estás prefiriendo la muerte y quieres a través de ella destruir a todo el que se acerque a ti, porque la carne
es como el leproso que tenía que andar con una campanita porque el que se acercaba a él lo iba a contagiar de muerte. Amén. ¿Ya? Entonces, si yo hago algo en la carne, yo estoy ya declarando la muerte sobre otro. Aparte, no solo mi muerte, yo puedo estar siendo acusada de homicidio, ¿cierto? Delante de Dios, por las palabras, por intento de homicidio, si yo usé un lenguaje demasiado fuerte y yo puedo estar, ¿cierto?, atentando con la vida espiritual de mi cónyuge. ¿Qué dice usted, mi hermano? Amén. Pastora, mientras usted exponía, digamos, la introducción al tema, eso de las palabras, como decía usted, que se puede dañar tanto a una persona, no solamente con la agresión física, y la verdad es que cuando uno, y ya estoy hablando en el terreno personal, digamos, cuando uno se equivoca en el matrimonio, en la relación con el matrimonio, la tendencia más fuerte que uno tiene en la carne es justificarse, a todo encontrarle una razón de por qué lo está haciendo, y siempre la razón va a ser una razón buena de fondo, va a ser, por eso es justificación, porque va a decir, lo hice por esto otro, y en realidad nunca va a salir del error o de la condición de vida que tiene la persona, y puede seguir lastimando con el mismo actuar, porque aún no ha reconocido y no reconoce que el error viene de parte de él. No es una situación de que el otro esté errando, sino que es la persona que está actuando en la que está haciendo mal, pero mientras no se le abra los ojos, mientras no se le abra el entendimiento de ver que él, el que está errando, va a seguir justificándose y va a seguir encontrándole un amparo a su mala conducta, y las palabras van a seguir saliendo, y lamentablemente la situación va a ir de menos a más, porque va provocando más daño, la otra persona va a ir reaccionando aún mayormente, quizá en el error que entre comillas él está viendo, y eso va a significar que la situación va a ir empeorando, va a ir subiendo de nivel, y no va a haber una solución al conflicto, pues no, ciertamente no va a haber ninguna solución, ninguna posibilidad de solucionar eso. Todo lo contrario, va a ir siempre de menos a más, y la gravedad puede llegar a lo que ya sabemos, a lo que se ve hoy día. Ahora veamos que esto no solamente, las palabras y todo eso no vienen solo de los varones, también las damas, ¿cierto, mi hermana Verónica? Y pastora, si pudiéramos entender en realidad como la magnitud, como dice usted, a lo mejor alguien pudiera pensar, ¿cómo? Estás comparando una persona que dice una mala palabra o que le dice una palabra fea a alguien con un asesino, pero efectivamente es así, eso es así. Y eso lo da la luz de la palabra, tal cual, el evangelio, es la que nos da esa luz. Mientras nosotros no conocemos esa palabra, en realidad vamos a seguir justificándonos, como dice mi esposo. Y claro, porque uno a través justifica de pronto heridas, porque me heriste, porque me hiciste esto, justifica que poco menos se merece, o sea, en realidad no es nada lo que te estoy diciendo para lo que te mereces. Porque en el fondo lo que quiere es agredir a la persona. Yo recuerdo cuando yo lo hacía con mi esposo, cuando nosotros no conocíamos al Señor, y claro, yo estaba justificando mi herida, lo que él me había hecho, pero lo que yo hacía con él era incluso hasta peor tal vez de lo que él había hecho conmigo, porque estaba parada en mi orgullo, sintiéndome que era mejor, porque yo no le había hecho eso a él, y lo menoscababa, pastora, de una forma impresionante. Yo hoy día lo recuerdo y a mí me avergüenza, a la luz de la palabra, me avergüenza las cosas que hice, y puedo ver la misericordia de Dios sobre mi vida, porque el tratarlo mal con palabra era irlo golpeando en su hombría, era irlo golpeando porque como había habido un engaño, entonces era como golpearlo en sombría, y sin saber, y para mí todo era poco lo que le pudiera decir, tal vez no con grosería, nunca Dios me guardó de eso, nunca fui una mujer de grosería, pero el menoscabo, el menosprecio como varón, como hombre, como esposo, como incluso como padre,
y, y, y olvidaba, y yo olvidaba ahí, en ese tiempo, el dolor que yo sentía cuando mi padre a mí me menoscababa con palabras hirientes. Y en ese momento uno olvida lo que a uno le dolió, po. Y trataba de decirle puras cosas que, claro, es que a ti qué, pues, tú qué vas a saber, si a ti nunca te han hecho esto, no, si tú no tienes idea de esto, de una forma muy despectiva, no tenía la luz de la palabra, pastora. Hoy día, gracias a Dios que Dios me libró de eso a mí primeramente, como dice usted, me libró a mí. Cuando entendí eso, wow, igual muchas cosas fueron cambiando. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos compartiendo en vivo con nuestros hermanos. Les saludamos. Consideramos que es tan importante que cada uno tome conciencia del peso, de lo que hay en cada uno, de cuán grande es lo que Dios nos entregó y cuán grande es lo que el diablo puede usar, y que nosotros podemos declarar que amamos a alguien, pero también si hay heridas y hay cosas que no sabemos controlar, podemos destruir a la persona que amamos. Podemos convertirnos, ¿cierto? Hoy día el femicidio se ve porque dejó a la persona muerta, pero hay muchas mujeres que están muertas, muertas en vida, mujeres que cuando uno llega las ve y están totalmente anuladas, totalmente, ¿cierto? Muy perdidas, porque han tenido que estar con alguien. Y vamos a ver dos palabras más que quiero que para trabajar bien este tema. Proverbios 19:13, ustedes me lo pueden buscar, por favor. Amén. Dice, Amén. Dolor es para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Ya, gotera continua. No sé si alguien ha tenido alguna gotera. Sí. Una mujer que no llega a darse cuenta. Primero debemos aprender a ver, soy contenciosa, ¿cierto? Porque ahí habla de contienda. Sí, amén. ¿Verdad? Y una persona, vamos a ver después lo que es ser contencioso, pero quiero también hablar entonces sobre, aquí vemos a la mujer, que es como una gotera, la mujer contenciosa. O sea, yo tengo que preguntarme, algunos dicen, no, yo soy así, es que no es que seamos así, todo eso lo podemos quitar, ¿cierto? Cualquier mancha que esté en nosotros, dice que debemos estar con nuestras ropas blancas, sin manchas ni arrugas. Debemos trabajar con esto. Pero este es primero, más que nada, no es cómo tengo que ser yo con mi esposo, sino como lo que tengo que cuidar de mí mismo, ¿cierto? Proverbios dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Promueve contiendas, o sea, está buscando la manera siempre de estar peleando. Y esto es iracundo, ¿ya? Está como provocando porque tiene que botar su ira. Entonces está provocando dónde botar su ira. Amén. Hasta porque voló algo, es que no me gusta esto, es que me molesta que hagas esto. Es iracundo, una persona que está siempre buscando la contienda. Y también dice, el hombre iracundo levanta contienda y es furioso y muchas veces peca. Aquí vemos entonces, vamos a hablar sobre lo que dice enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Vamos a ver sobre estos asuntos que hablábamos, que cuando hay una diferencia y no se sabe enfrentar, llegamos a esto. Llegamos a los pleitos, a las contiendas, a las enemistades, a las disensiones. Esto se manifiesta dentro de un matrimonio. Comienzan a aparecer todas estas cosas, ¿cierto? Y comenzamos a ver cuando decíamos, si en un momento hay una diferencia y no la sabemos tratar, si estamos hablando con una mujer que es contenciosa, ¿cierto? Que no se ha dado cuenta, que quizás siempre, a veces uno no se da cuenta de esta personalidad, a veces las amigas dicen, esta siempre anda buscando, a veces hay mujeres que desde la escuela, desde están con sus compañeras, con los profesores, siempre están como al choque, siempre están buscando
la discusión. Algo no les gustó, algo no les... Bueno, eso tiene un origen, ¿cierto? Una persona que nunca va a estar contenta con nada y siempre va a estar criticando al resto. Entonces va a estar, se está sacando la mirada de sí misma y está tratando de ver en otros. Y siempre está viendo que los demás hacen mal y lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Muy hipersensible. Pero estas personas que son así, es importante que nos examinemos. ¿Cómo soy yo? ¿Soy pacificadora? ¿O apenas me prenden el fuego, me prenden la llama, me prenden la chispita y yo prendo al tiro? Porque algunos dicen que prenden hasta con agua, ¿cierto? Entonces, otros dicen que como pasto seco, así de rápido. Eso tenemos que preguntarnos. No cómo es el otro, cómo soy yo. Amén. 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 Porque ahí comienza, ¿cómo soy yo? Yo espero que cada uno hoy día se pueda hacer una autoevaluación y pueda decir la verdad. Quizás aquí nos puedan mandar comentarios y decir, mire, yo soy, la verdad es que yo reacciono muy rápido, no alcanzo a contar, cuenta hasta 10 y realmente estoy 1, 1 y medio y ya estoy. Entonces, y a veces dicen 1, 2, 3, 10. Entonces, si contá hasta 10. Y yo a veces le digo, pero cuente 1, 1 y medio, 2, 2 y medio, y así también, sí, hasta que pueda controlar. Bueno, eso es parte del temperamento, y tenemos que, la palabra dice que nos dio espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Si te falta, pídelo porque está, ¿ya? O sea, Dios te dio el poder para dominar tu ser, este ser que sale y se descontrola, porque algunos dicen, es que me provoca, es que cuando me dice esto, me da tanta rabia que por eso yo respondo, ¿cierto? Pero hay que procesar el dominio, hay que trabajarlo, ¿cierto? Entonces, hoy día vamos a preguntar primero, ¿cómo soy yo? Y los varones también. Soy un poco iracundo, me molesto rápido, prendo rápido, cuando algo me molesta, reacciono de un momento más rápido, o le digo, amor, piensa bien lo que me estás diciendo, tómale el peso, por favor, aunque haya sido muy ofensivo lo que me dijo, ¿cierto? ¿Cómo reacciono? Eso es importante porque esa evaluación nos va a ayudar para ver el antídoto y ver lo que vamos a trabajar, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una contienda? Una lucha. ¿Cierto? Es una discusión. Un enfrentamiento, una lucha, una discusión. ¿Cierto? Amén. Y aquí habla de contiendas, muchas contiendas. O sea, en un matrimonio pueden haber muchas luchas, muchas peleas, muchos enfrentamientos, a veces no uno diario, a veces 2, 3 diarios, a veces pasa toda la semana y eso desde la mañana hasta la tarde, cada vez que se encuentran, se suben al auto, van conversando y de pronto algo dijo y ¡fum! Se prendió. Iban súper bien, pero en la mitad del camino ya se volvió una pelea. ¿Ya? Enfrentamientos. Amén. Eso es contienda. Enemistades. Odio, oposición es el... Ay, no lo entendí. Odio, oposición, dice entre dos o más personas. Diferencias. Sí, se desconectó su micrófono, mi pastora. Su micrófono se apagó. Ahí sí, ahí sí. Alguien lo hizo. Alguien lo hizo, me está jugando chueco. ¿Quién le quiere callar? Alguien me está diciendo que esté callada. Pero no. Pastora, mire, antes que continúe, la hermana Viviana dice, en el matrimonio nosotros las mujeres anulamos, castramos a nuestros esposos y más encima nos quejamos de lo que deberían hacer en casa, pero gracias a Dios que Él llegó a nuestras vidas
Y más abajo dice, gracias a Dios que llegó a mi vida, Dios me lo mostró un día de lluvia como a las 4 de la mañana y no me dejaba dormir, dice ella. Lo mostró ahí en primera persona. Gloria a Dios. Mm. Gracias, mi hermana Viviana. Sus palabras nos muestran que hay poder, que se puede transformar, que una mujer que logra darse cuenta y que más que ver cambiar a su esposo, tiene que empezar a mirar a sí misma y querer mejorar, ser parte de de mejorar la relación, ser parte de armonizar una relación, empieza con cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero tener una buena relación familiar, necesito ser parte de eso, haciendo algo yo. Mi hermano. Pastora, hay una situación que en este minuto recuerdo yo, que de pronto, porque es bueno verlo como de diferentes puntos de vista, de pronto nosotros decimos que hay mujeres que son muy reclamonas y que son muy, digamos, de chispita, de mecha corta, como se dice, pero también quisiera un poco enfocar de pronto nuestra falta también y cuánto aportamos nosotros como hombres en esa situación. Por ejemplo, de pronto hay una llave que está goteando en la casa y el esposo debe hacerse cargo, ¿cierto?, de algunas situaciones particulares y de pronto la mujer le dice, pues hay una llave que está goteando, amor, cariño, esposo, mi señor, no sé cómo le dice cada una de sus esposas, pero el hombre dice, sí, la voy a arreglar. Y después pasan, digamos, un par de días y la llave sigue goteando. Bueno, finalmente llega un minuto en que la mujer reacciona, pero esa mujer no creo que sea una mujer rencillosa, ¿cierto? Yo creo que es una mujer que está haciendo que también un poco el hombre pueda despertar de su pereza, de su falta de compromiso, de su responsabilidad como hombre. Porque a veces, y viéndolo desde el mismo punto de vista que dice la hermana Viviana, que cada uno de nosotros podamos asumir, porque si seguimos justificándonos y no enfrentamos nuestra situación, si hoy día no hacemos esta evaluación, como decía el Señor anoche en la prédica, decía, yo muestro mi palabra, muestro la verdad, pero tú tienes que determinar si vas a seguir por el camino de la discusión o yo te ofrezco el camino de la paz en el hogar. Entonces, es bueno también que nosotros tengamos esa conciencia de cuánto aporto yo también a la rencilla, porque cuando uno lee, dice, la mujer gotera continua, la mujer de las contiendas de la mujer, y los hombres al tiro, sí, yo tengo una mujer que reclama por todo, claro, pero es que reclama porque, entre comillas, no sé si hay justificación para el reclamo, pero hay una razón de fondo por la cual la mujer está diciendo, ponte las pilas, asume tu responsabilidad, cumple tu rol, enfrenta la situación, hazte cargo. No sé, mi pastora, eso, ¿cómo podríamos, digamos, a la luz de la palabra también, ahí que el Señor nos pudiera alumbrar? Bueno, una de las cosas que compartía con un matrimonio era justamente por qué tu esposa reclama tanto. O sea, si tú ves que tu esposa está cuestionando muchas cosas, pero mira si te está cuestionando a ti porque está buscando que tú hagas cosas para ella o porque son que necesitas tomarlas porque pertenecen a la familia. O sea, que tiene que ver con tu rol, tiene que ver con tu función y lo estás descuidando. Es diferente que a mí no me gusta que me trate así, que no me gusta que me mire así, que no me gusta, esa es otra cosa, ¿ya? Pero es cuando realmente lo que usted dice, hay cosas que se están descuidando y la esposa empieza a pedirle cuentas. Ahora, igual es importante cómo hacerlo, sin caer en ser esa gotera continua, en poder decirle, ¿lo vas a hacer o quieres que llame a alguien que venga a hacerlo? Entonces significa, va a sacar de tu bolsillo pagarle a un maestro. Piedra en la frente. Claro, porque a veces sigue. Yo le digo, hermana, pero ¿para qué? Es que llevo diciendo un mes. Dígale, mira, voy a llamar a un maestro que venga y ahí después así te evitas de hacerlo tú. A lo mejor no tienes tiempo, pero cuando se trata del bolsillo el hombre dice, no, se lo voy a hacer yo porque me va a costar. Y sabe que a lo mejor no es caro. O sea, no es difícil, pero lo descuida. Muchas veces el hombre descuida cosas y que hay que estar ahí pendiente. Aquí dice mi hermana Cindy, mi mamá sabía que mi papá no le pegaba mucho a la cafetería. Al comienzo era pelea que arreglar algo. Luego mantuvo una libreta para cada maestro para arreglar la casa.
Perfecto, ¿ve? Ahí tenemos la salida que estamos hablando. Porque a veces las mujeres tienen que entender, a veces los esposos no son buenos para algunas cosas. Entonces hay que decirle, bueno, amor, si no puedes hacerlo, ¿qué te parece si traigo un maestro? ¿Qué te parece si me consigo que alguien venga a hacerlo? Y así la casa también, obvio, porque la mujer está todo el tiempo ahí, quiere que la casa esté, no sé, tiene algunas, hay que mejorarla. Entonces hay que hacerlo. Y con mucho cuidado se pueden realizar las cosas, como dice mi hermana. La mujer que habla acá, que es la gotera, es una mujer que siempre está reclamando, una mujer que está siempre tratando de buscarle las 5 patas al gato. A mí me toca ver a mujeres así, ¿eh? Y yo digo, ¡ay Dios, líbrame, ayúdame! Porque yo sé que es fuerte. Es como si hubiesen sido formadas siempre, quizás como de pequeña, y que siempre tenían que hacerle el gusto, y como que siempre quieren mandar, como que siempre están ordenando, como que llega un momento en que todo eso termina cansando. Primero es entretenido para el esposo, pero después le cansa, ¿cierto? Entonces, porque primero tú escuchas la gotera, pero después ya, cuando es continua, hay que arreglarla. O sea, si estamos siendo una gotera continua, arreglémonos, ¿cierto? Para que ya no moleste tanto. Y ese espíritu, pastora, de pronto también de encontrar todas las cosas mal. Eso también es como un poquito ponerle atención, porque de pronto, y aquí me quiero un poco victimizar, de pronto los hombres tienen, digamos, el deseo de hacer las cosas y lo intentan, lo intentamos, nos esforzamos por arreglar la gotera de la llave, y a veces la gotera de la llave se salió, pero se soltó la manguera por otro lado y queda la gotera al otro lado. Entonces, de pronto estas cosas suceden, pero también hay que ver que uno le pone ahí, pues le pone y entonces también ahí es un poco complicado cuando todo se hace mal, cuando no sabes hacer nada, todo te sale mal, el vecino tiene mejor el pasto que tú, no sé, situaciones que de pronto también es bueno ver el esfuerzo que hay de fondo, porque es complicado cuando uno también le encuentra todas las cosas malas, es como un poquito desalentador. Sí, bueno, y por eso decía yo que las mujeres deben ser, habla de la sabiduría, ¿ya? Y tenemos que sacar esto de ser contenciosa. Contenciosa es que queremos siempre buscar la razón por qué pelear. Ya como que estábamos bien, ¿por qué teníamos que pelear ahora por esto? Es que ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? Entonces, a eso se refiere. Y eso habla la Biblia, que dice que hay mujeres que tenemos que evaluarnos. Aquí dice mi hermano Jorge Abarca, yo tenía una mujer que era mandona y empoderada, pero hoy es una mujer empoderada en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, que pueda cambiar eso ahora, pero para pelear contra las potestades, contra el enemigo, que convierta todo lo que tenía ahora en cómo levantarse, ¿cierto? Levantarse contra con quién tiene que pelear, ¿cierto? Con quién tiene que enfrentar. Dice enemistades, relación, ¿cierto? Entre de odio o de oposición, ¿ya? Y esto generalmente sucede, dice, la enemistad surge cuando se ha tenido una relación estrecha o personal, porque usted no puede tener una enemistad con alguien que nunca ha tenido una relación cercana, ¿cierto? Es más, hay gente que nunca discute no sé, con los compañeros de trabajo, pero en la casa pelea con su esposa, ¿para qué le cuento? Y con los hijos. Los hijos van creciendo y después los hijos conocen a un papá que siempre está peleando, que siempre llega peleando, que todo le molesta, ¿cierto? Y eso, obvio, empieza a afectar mucho. Pero con otras personas no son así. ¿Por qué? Porque las enemistades son con personas con relaciones cercanas, ¿cierto? Que se haya tenido esta estrecha personal. Y después dice, viene con una discusión que no se arregló, ¿ya? Ahí aparece. O sea, es como encontrar por qué hay alguien que tiene esta semilla de enemistad. Porque hay cosas que no están arregladas, que quizás desde antes con el esposo no están arregladas,
con la esposa, tuvieron una diferencia y después ya dejaron de hablarse y después empezaron de nuevo, oye, va a ir, listo, y no arreglaron el asunto, ¿cierto? Porque hay que sentarse, hay que pedirse perdón, perdón, no debía haberte dicho esto, perdón, y muchas mujeres dicen, ya, me pide perdón cada vez que, y la verdad es no pedir perdón, ¿cierto? El varón debe pensar cuando va a pedir perdón, saber que ahí está su honra, porque después está reconociendo que cometió una falta, pero a la vez está diciendo, tengo que esforzarme en no volver a hacerlo. Amén. No puedo pedir perdón y de nuevo me vuelvo a descontrolar y vuelvo a hacer, y de nuevo vuelvo a pedir perdón por lo mismo. O sea, eso empieza a volverse un vicio y eso ya deja de ser verdadero, ¿cierto? Es una manera más de volver a seguir, aumentar como la leña al fuego para que siga prendiéndose más rápido. ¿Amén? Es decir, que deben reparar cualquier diferencia. El matrimonio es un lazo de dos personas que se aman. Y después, ¿por qué se tienen que estar peleando siempre? Entonces, porque hay cosas que no están arregladas. ¿Amén? Pastora, sabe que yo recordaba cuando decía usted que no quiero dejarlo pasar. Cuando usted dice que ese tema de poder pedir perdón en forma continua y no hacer nada por reparar lo que hice mal, o la forma como traté, o ver, como dice usted, el tema y conversarlo, hasta como decíamos la semana pasada, yo lo encontré muy, muy, muy productivo, un arma muy, yo no que era agotar el tema. ¿Se acuerda que usted la semana pasada decía hablarlo hasta agotar el tema porque ya después no hay más? Pero a lo que iba yo es que yo recordaba cuando usted hablaba de eso de pedir perdón en forma continua. Nosotros antes de llegar al Señor, mi esposo era así, era como él no discutía, entonces, pero hacía las cosas, entonces siempre me estaba pidiendo perdón. ¿Y sabe qué? Yo sentía ese perdón, pero volver a hacerlo. Yo recuerdo que en algún momento yo le dije, no me sirve de nada que me pidas tanto perdón porque yo ya no te creo, yo sé que después lo va a volver a hacer y me va a volver a pedir perdón. Y sabe que para mí, pastora, en ese continuo pedir perdón sin hacer nada era una forma de maltrato hacia mi persona. También era una forma de maltrato porque me hacía sentir que yo no tenía ninguna importancia para él, porque da lo mismo si te gusta o no te gusta, total después te vuelvo a pedir perdón y no sé si me doy a entender, pero también era una forma de maltrato el hecho de que pidieran perdón constantemente y no viera un mínimo esfuerzo por tratar de remediar. Porque es diferente cuando alguien está trabajando para remediar las cosas, porque usted se siente considerada, se siente honrada, porque siente, yo por ejemplo, yo veo la diferencia, porque mi esposo después en el reino es otra cosa, él trata cuando ha habido alguna cosa y él me pide perdón, yo lo veo que él después se esfuerza y veo y he visto los cambios, y eso, a diferencia de antes, a mí me hace sentir muy honrada, pastora, porque me hace sentir que soy considerada para él. No sé si me doy a entender lo que quiero decir, pero es importante eso. Perfectamente, perfectamente, mi hermana, y justamente es así como una relación se puede mantener sana y duradera. Si cada situación hubo un altercado, hubo algo que afectó al otro, se conversó, el otro reconoce su falta, pide perdón, después de eso tendría que, al pedir perdón es porque ya me di cuenta, me arrepentí, y eso significa no. Arrepentimiento es cambio de mente. Amén. No es llorar y un ratito y decirle ya no lo vuelvo a hacer porque ya te dolió y mañana no hay cambio. Arrepentimiento significa, tiene que ver con un cambio de mentalidad. O sea, yo si me arrepiento de algo, yo cambio. Yo cambio mi manera de ser, mi manera de hablar frente a esa situación. Quiere decir que después de eso no va a volver a pasar. Entonces, ¿qué hacen? Contribuyen a crecer. Amén. Perfeccionan la relación, porque ya van a haber otras cosas que van a tener que volver a mejorar,
pero cada vez van a ir perfeccionándose. Hasta que llega un momento en que casi no hay discusiones, ¿sabía usted? Un matrimonio cuando llega un momento en que van superando, llegan inclusive a no haber diferencia. Es impresionante. Yo he estado con matrimonios que llevan años, que son siervos de Dios, y ellos no discuten. Ellos dicen, no, si yo sé que a él le gusta de esta manera que le ponga la taza y después le echo el café y le gusta que yo le eche el aceite, el azúcar, le gusta que yo se lo endulce. Ella hace, y yo quedo mirando y digo, wow, que ella sabe todo y él después, no, es que yo ya sé, pues ella no, a ella hay que hacerle esto porque esto no le agrada. Y veo que se viven súper bien, ¿ya? Se cuidan, se protegen, se tratan. Y yo decía, qué lindo es llegar a los años con una relación que ya ni siquiera están discutiendo, que ya se conocen de tal manera en que cada uno trata de servir y que el otro se sienta bien, tratando, ¿cierto?, con el respeto y la honra que se merecen. O sea, eso se puede llegar. Por eso, por muchos matrimonios jóvenes, si hoy día están con esto, no pierdan la fe, están juntos, van a construir, ¿cierto?, para que mañana, y ustedes en unos años más, estén disfrutando, puedan haber crecido en muchas cosas, crecer como personas, crecer también, abandonar cosas que no les van a servir y van a tener un matrimonio en el cual van a poder, ¿cierto?, llevar un reflejo hermoso de Jesucristo. ¿Qué pasa, mi hermana, con algunos? Nos están compartiendo, pero quisiera que pudieran de repente decirme algunas cositas que pudieran, ¿cierto? Quizás tienen alguna consulta o aportarnos en algo, nos va a ayudar mucho para que enriquecer más, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos varones o viceversa, en que piden perdón y ellas dicen, viste que no cambias? Y eso que dice, ahora ya lo aprendimos y no lo hace. Y empezamos ahora a discutir por qué, si ya lo aprendiste, ya lo enseñaron y no lo quieres hacer. Y la mujer empieza a llevarlo a que tiene que hacer lo que dice la escritura, porque no lo quieres hacer. ¿Qué hacer cuando él reincide y vuelve a pedir perdón? Y yo estoy viendo esto, como dice mi hermana, ¿cierto?, que lo vuelve a hacer y yo me siento afectada porque siento que ya se está burlando de la situación. ¿Qué tendría que hacer como mujer o como el varón? Sabe que nosotros con mi esposo hay algunas cosas que hemos tratado de ir practicando. Y bueno, cuando nosotros nos hemos encontrado en situaciones como esta, que a veces no sé si se le ha olvidado al otro, porque a veces ha sido a él, a veces ha sido a mí, sabe que mi esposo y yo de pronto nos acordamos y hacemos como poder apoyarlo, ayudarlo o recordarle de una forma que no sea así como verbal. Como uno reacciona, o sea, antes hubiese querido decirle ya, pero si yo ya te lo dije o ya estoy cansada de esto, pero cuando uno le dice, no sé, pues, bueno, vamos a ver qué pasa, o en qué te puedo ayudar yo, y ahí es como que le viene al otro el remordimiento de conciencia o el Espíritu Santo le habla y le hace ver que yo no estoy haciendo lo que debía haber hecho. Y nos ha pasado a ambos que de repente decimos, hoy sí, en realidad, sí, es que tienes razón, perdón, yo tendría que haber cambiado esto, perdón, y es como, no sé, yo no creo en la psicología. Tal vez la psicología podría decir como una reacción, como la reacción inversa, como hacer yo lo que a lo mejor debiera haber hecho él. Claro, psicología inversa, perdón. Hacer yo lo que él debiera haber hecho, obviamente el Espíritu Santo me ayuda como a mantener en calma y decir, ya, si de esta forma no he podido obtener esto, entonces yo puedo ayudarte con esto, yo puedo hacer esto, yo puedo aportar con esto. Y ahí ha venido la reacción del otro a decir, oh, no, perdón, yo tengo que hacer esto. Claro,
Eso funciona siempre y cuando el otro lo haga en el espíritu correcto, porque también pasa que de pronto te hace porque ya, si tú no lo haces, yo voy a tener que hacerlo yo, entonces si aquí no lo haces, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Entonces, en esa área sí no va a funcionar, pues tiene que ser en el espíritu correcto, justamente de querer ayudar, de querer crecer, de querer, como dice, ser un pacificador. Ahí realmente funciona, porque si no a lo otro voy a estar dando latigazo, voy a estar hiriendo, voy a estar agravando el problema, no va a funcionar. Mire, quiero compartir algo que dice mi hermano Jorge. Yo estaba enojándome y a veces no sabía por qué. Camila se cansaba de perdonarme y me decía, pero ¿para qué pides perdón si vuelves a hacer lo mismo? Ahora en este crecimiento espiritual, antes que vengan a esos demonios de mal genio, me encierro en mi cuarto, oro y el enojo se va automáticamente. La oración es poderosa. Y yo he comprobado, así como también pedí mucha ayuda, mis hermanos varones, ellos fueron orientando mi matrimonio. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cierto? Gloria al Señor. Amén. Porque a veces nosotros, como decimos, necesitamos, pero si el varón y si uno de ellos no va al cambio, pide perdón, reconoce, pero después continúa. Bueno, la verdad es que él tiene que llegar a darse cuenta que es su manera de ser que tiene que cambiar, ¿cierto? Porque si no va a seguir pidiendo perdón y al final se siente muy humillado. La persona que pide perdón está humillándose, está reconociendo que comete falta, reconoce que no hace bien, reconoce, ¿cierto? Que es una persona que es imperfecta. Entonces, no es de gran orgullo hacerlo. Entonces, empieza a caer en un ciclo de humillación, pero ahora él tendrá que ver cómo mejora eso por la calidad de honra que él mismo va a buscar, ¿cierto? Pero la persona, la esposa o el esposo que está viendo que siempre va a pedir perdón, no debe esperar y decir, bueno, ya hasta cuándo. Ella, porque lo honorable va a ser que el otro cambie, pero si no cambia, lo honorable es que yo siga perdonando. Porque la Escritura dice 70 veces 7, si tu hermano te viene a pedir perdón, perdónale. O sea, a pesar de eso, yo debo ser perdonador, para que lo que mi esposo es o mi esposa es, no termine afectándome y yo convirtiéndome en su juez. Así es. Amén. Amén. La hermana Clara Cañete, mi pastora, Amén. ¿Sí? dice, gloria a Dios por este tema tan importante para el matrimonio. Y aquí está la otra cara del tema, dice, o la contraparte. Dice, yo era de las personas que siempre pedía perdón cada vez que fallaba en algo. Un día Dios me dijo, basta de palabras, ahora es el tiempo de aprender a actuar bien. Y dice, con la ayuda de Dios sí se puede. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios porque gracias a cada uno de los hermanos que nos comparten, ¿cierto? Y animamos a muchos que a lo mejor pueden decir, no, yo no puedo cambiar. Y después cada vez que pido perdón me siento mal porque se dan cuenta de que realmente fallan. Y cada uno de nosotros realmente somos muy falentes, pero necesitamos del otro para perfeccionarnos. Porque si el otro no me está diciendo, yo tampoco nunca me daría cuenta de mis errores. Entonces, lo que está haciendo es perfeccionar, más que reclamar, juzgar y condenar, es que me va a perfeccionar. Y si yo voy mejorando, yo cada vez voy a ser, ¿cierto?, de más honra delante de mi esposa y delante de los demás. Dice que lo contrario, ¿cierto?, de la amistad es enemistad. Y generalmente las enemistades suceden dentro de un matrimonio. Hay enemistades, porque hay diferencias. A veces hay diferencias religiosas, hay diferencias políticas, hay diferencias culturales, ¿cierto? Estas diferencias pueden hacer en un momento que estén siempre no de acuerdo. Por ejemplo, una mujer o el esposo que no es muy cristiano o simplemente no es convertido y ella es convertida, van a haber diferencias. Porque
él va a querer hacer cosas que van contra Dios y ella no va a querer. Entonces van a haber diferencias. Si tienen diferentes formas de corregir, y no vamos a hablar de eso ahora, pero más adelante quizás tratemos cómo educar a los hijos. Si tienen diferencias de ver cómo van a corregir a los hijos, van a pelear cada vez que tengan que corregir a un hijo. Así es. ¿Cierto? Así es. Porque tienen que primero ponerse de acuerdo bajo qué parámetros quieren formar a sus hijos. Amén. Pastora, hay una forma que yo lo viví por mucho tiempo y que me incomodaba mucho hasta que Dios me mostró cuál era el problema. Cuando hay diferencia en el matrimonio, como estamos viendo acá, dice, había una situación que a mí me intranquilizaba y como que me irritaba, que era que de pronto habían situaciones con mi esposa y no se conversaban en la profundidad que tenían que ser para que quedaran resueltas y quedaban ahí. Y cómo yo identificaba que no estaba resuelta la situación, por lo menos para mí, era porque mi esposa de pronto decía, mira, quiero hablarte de lo que pasó, y cuando ya ella me decía, quiero hablarte de lo que pasó, mi primer pensamiento era, ya viene con lo mismo de nuevo, y eso ya lo hablamos, ¿para qué le da tanta vuelta al asunto? Y ahí me daba cuenta que para mí no estaba resuelta la situación, que para mí no había quedado definido el tema, que para mí no había quedado arreglado, y que para mí seguía siendo un conflicto, y que para mí seguía siendo una situación que si en algún minuto se volvía a presentar, iba a provocar de nuevo la discusión, iba a provocar de nuevo no se había agotado el tema. Entonces, como dice mi esposa, entonces la enemistad va provocando, se va aumentando de esa forma, pues van quedando situaciones sin resolver, y después cada vez porque cuando la situación queda arreglada y el enemigo o algo lo provoca de nuevo, uno ya dice, pero si esto ya nosotros lo enfrentamos, ya sabemos lo que tenemos que hacer, así que ya no es un problema para nosotros. Pero yo me daba cuenta, porque a veces para el otro queda resuelto, pero para uno de los dos no. Y la idea es que los dos queden con su corazón sano. Es que cuando queda resuelto, debe orarse y dejarse cerrada esa situación, para que nunca más se vuelva a hablar del asunto. Así no a decirle, hablemos de nuevo, sino que hay que decirle, se agotó el tema, si hay algo más que decir, digámoslo, después oramos y ya no podría volver, porque ya se cerró, se agotó el asunto y no tendría que volver a tocarse. Tengo alguien que mandó un mensaje por interno y creo que es muy importante, dice, doy gracias a Dios por haber sanado esa área de mi corazón, porque mi esposo siempre me pide perdón por cada error que comete, pero yo se lo dejo al Señor para tratar de no seguir la discusión. Que Dios nos ayude a mí y a todas mis hermanas a sanar nuestro corazón en esta área de nuestra vida, porque esa, dice, peleas del Señor, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo, a veces no se puede conseguir que no hay cambio, perdón sin cambio. Obvio que la persona que naturalmente va a ser afectada y va a empezar a mirar con menosprecio y le va a decir, ya no eres creíble, ya no te creo, y quizás todas las veces que pide perdón realmente lo dice sinceramente, solo que le falta el arrepentimiento delante de Dios para tener el cambio. Le pide perdón a la persona, pero no a Dios. Cuando yo le pido perdón a Dios y reconozco que fallé a Dios, entonces Dios, y le pido ayuda a Dios para no volver a fallarle, entonces ahí va a haber un cambio, ¿cierto? Arrepentimiento muchas veces es pedirle perdón a la persona, pero no a Dios. Y a quien fallamos primero es a Dios, ante a la esposa, antes que a los hijos. Aquí dice, hay una persona, mi hermana Yerusa, dice que maravilloso es saber que la palabra se puede aplicar, ¿cierto?, en nuestras vidas y aún también en el perdón en el matrimonio. Miriam Díaz Toro dice, muy buen día, yo creo que no es humillarse. Dice que pedir perdón no es humillarse. La verdad es que pedir perdón delante de Dios, y yo quiero, Miriam, tengo que decirlo por lo que nos enseña la Escritura, que pedir perdón es una actitud de humillarse, de humillarnos delante de Dios y humillarnos. Reconocer una falta es ser humilde. Ya hablo de ser humilde, ¿cierto? Es reconocer faltas
Y la verdad es que sí. La persona que reconoce falta es una actitud de humildad, Amén. ¿cierto? Y por eso pide perdón, ¿ya? Y dice, al tener Dios a su lado, la persona que pide perdón está reconociendo que se equivocó, está siendo humilde, por eso es una actitud de humillarse. Pero si yo paso todo el tiempo pidiendo perdón por lo mismo, estoy teniendo una actitud de ser menospreciado, porque estoy diciendo soy así, soy así, soy así y no puedo cambiar. Ahora, en Dios sí se puede. Amén. Cuando se pide perdón a Dios, ¿cierto? Los seres humanos cometemos errores, pero Dios nos dice que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Quiere decir que los errores que cometemos se pueden perfeccionar y podemos ir camino a una perfección. Si yo siempre pienso que errar es humano, como dice la gente, sí, pero nosotros ya no estamos en el nivel de humanos, estamos en el nivel de hijos espirituales. Y eso es camino a la perfección. La hermana Yarusa dice, hermano César, hablar hasta agotar el tema es muy importante, si no siempre quedan cosas pendientes y después aparecen en otra discusión. Es justamente lo que estamos hablando. ¿Por qué es agotar el tema, como dije la semana pasada? Para que no se discuta más por un asunto que ya está listo, superado, y ya nosotros crecimos para no volver a encontrarnos con eso. ¿Ah? Es como, ¿cierto? La hermana Yarusa dice, hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos serían cambiar aquello que no está bien, ¿cierto? Que si yo reconozco, el arrepentimiento da frutos. Así dice la Escritura. Si yo pido perdón por algo, y el fruto de mi verdadero arrepentimiento es que ya yo cambio. Amén. Sí. Amén. Mi hermana Jessica dice, yo aprendí a pedir perdón, no con palabras, sino con ellos. Aleluya. ¿Cierto? Hay que reconocer sus faltas, hay que ser humilde, y esto es por ambos lados. Amén. Eso engrandece. Cuando no hay, está esto, hay diferencia, esta inamistad, ¿cierto?, viene a manifestarse con forma muy sutil. Primero, ¿conocen ustedes el sarcasmo? Sí. Algo. Bueno, mi hermana Valesca dice que nuestro arrepentimiento de nuestros pecados deben dar frutos de cambio. Cada falta debemos hacer mejorar al hombre espiritual interior, ¿cierto? Así es. Amén. Cuando estamos hablando de que se manifiesta, cuando hay enemistad, empiezan a suceder pequeños chispazos, ¿se ha fijado? La enemistad no es hacer primero una tremenda discusión, empieza con chispazos. Si usted ve que se está haciendo un corte, arréglelo, porque se le puede quemar la casa. Amén. Sí. Sí. Así es. Así. Y destruir Sí. todo. Y aquí empieza con pequeñas diferencias verbales. Sarcasmo, como usted decía, mi hermana. Claro, el parrón con más uva. ¿Cierto? Él dice algo, le dice, claro, sí, pues él, el más perfecto, el que siempre hace todo bien. Y pequeñas, ¿cierto? Eso es como, ahí ya está pasando algo. Yo cuando veo, estoy con un matrimonio, yo pongo atención en las miradas y en las palabras que se dicen. Tratan de disimular muy bien, muchas veces delante de las personas, pero es que es imposible que aparezcan, si hay un corte, un cable pelado, Va a haber un cortocircuito. va a aparecer en cualquier momento así, ¿cierto? Y yo sé que es porque hay cosas que no están arregladas. Hay cosas que empezaron ya a incomodar y no se han arreglado. Hay cosas que a ella le están molestando y que quizás se la ha dicho y él no ha hecho un cambio o no ha enfrentado eso. No ha llegado a decirle, ya, a ver, hablemos lo que te está molestando para ver también qué podemos, porque me interesa
arreglar esta situación, o viceversa. Pastora, y cuando el matrimonio se muestra, como dice usted, en esa apariencia de querer hacer ver a los demás que todo está bien y que todo es un vaso de leche y que hay complemento y que hay comprensión, que hay comunicación, que todas estas cosas, cuando uno trata de aparentar esto y no es genuino, y la gente ve que hay un matrimonio como, oh sí, todo bien, pero sale una cosa pequeñita, muy mínima, y como que ensucia todo, como que uno dice, esto, uy, un mal olor hay acá, pero muy fuerte. Es como, yo digo, mejor que nos vean como somos, con las pifias que vamos creciendo, pero no querer mostrar algo porque, como dice, un paño totalmente blanco, una pequeña manchita negra echa a perder todo el paño. Entonces, es mejor no querer aparentar, es mejor no querer mostrar lo que no somos, porque finalmente la exposición, el riesgo es más fuerte de ser avergonzados y de ser humillados. Pero mi hermano es casi, es como inconsciente el callarlo. Es como que se van acostumbrando a vivir juntos con esos pequeños cortes, circuitos que aparecen. Como que se empiezan a acostumbrar a que haya una gotera y que después ya no la sientes mucho, como que empiezas a acostumbrarte, entonces tampoco, como dice usted, no es que quieran esconder una apariencia, es que después uno empieza a ver que el trato que se tienen es como extraño, es como que ya, pues, trae luego esto, ya, ¿y por qué no me pasáis esto? Ya, pues, y me traí esto, pues, a ver si te queda tiempo. Entonces uno dice, qué raro, el trato es un trato ya es como bastante fuerte, ya empiezan a suceder esos roces que no se han sacado filo, porque un roce que después saca filo ya no suena, ¿cierto? Pero si usted está todo el rato ahí todavía, esto empieza a suceder algo como normal, porque a veces uno escucha a los matrimonios hablar y se da cuenta. Ella todo el rato le está diciendo cosas, todo el rato lo está atacando, y él, sí, yo sé que yo hago todo mal. Y uno empieza a darse cuenta que ahí hay cosas que ya no están arregladas, que hay que ir desde atrás y ordenar cosas, ¿cierto? Cuando empiezan con chispazos, pero después ya empiezan con palabras, agresiones. Sí. Sutiles, pero después las agresiones verbales. Después van subiendo los tonos. Después de las agresiones verbales, nadie llega a la violencia doméstica si no superó esto. O sea, no se podría quemar una casa si yo la arreglo, la mantengo, me preocupo de que los cables estén bien arreglados, me preocupo de que todo lo que pueda provocar prender un fuego lo tengo bien controlado. Tengo un extintor, tengo una manguera de agua al lado afuera, cosa de que cuando se quiera prender, apaguémoslo al tiro. Porque tenemos que ver que una familia puede estar en gran riesgo. Está en riesgo tus hijos, porque empieza esto a ponerse a tal grado que después le dice, mejor sepárate, que es lo mejor y es lo peor, porque los hijos necesitan la familia, ¿cierto? Y empiezan más allá. De ahí empezamos con los intentos de intimidación, amenazas, y se puede llegar a la agresión física. Así es. Porque ahí ya empieza después, claro, si tú sigues, te voy a tener que hacer esto, te voy a hacer esto. Y empiezan amenazas, y se puede imaginar, esos son dos personas que se pararon en el altar, se amaban. ¿Y es por qué? Porque no fueron arreglando lo que estaba atrás. Y el tema, pastora, es que una vez que se llega al nivel de la agresión física, después los conflictos se van a solucionar desde ese punto de partida. Ya no va a haber discusión, ya no va a haber mal momento, sino que el enfrentamiento va a partir de ahí, va a partir de la agresión física. Claro. Son etapas. Si no arreglaron ahí, pasaron a la otra etapa. Entonces, pues ya no hay contención, no hay pequeñas palabras, sino ya
son cada vez más violentas, más rápido. Después ya los pleitos son rápidos, súper rápidos, porque ya no corren a lo otro. Después ya no hay, perdóname, ya no hay, perdóname. No. Ella tampoco quiere escuchar lo que le diga nada. Ni él tampoco dice, ¿qué? Te voy a pedir perdón, ¿sí? Entonces ya cada vez el avance son etapas. Así es. Y generalmente a veces nos damos cuenta cuando ya estamos en la última etapa, porque no hemos tenido la capacidad de frenar antes, ¿cierto? Y después, dice los pleitos, un enfrentamiento, y estamos llegando más o menos al término porque queríamos hacer la secuencia, ¿cierto? Enfrentamiento entre dos personas cuando no llegan a un acuerdo y no lo solucionan. Entonces hay una diferencia sin arreglar, ¿cierto? Un espíritu pacificador debe haber en ellos. La palabra dice que debemos ser pacificadores. Cuando uno comienza a subir los tonos, a pararse, el otro debe ser pacificador. Porque puede que nos pase, pero a veces puede ser el varón o a veces puede ser la mujer, ¿cierto? El pleito y la contienda llega a la ira. Amén. Bueno, la ira, gritos, portazos, consumación, ¿cierto?, de las amenazas. Cuando está la ira, me dice, te voy a pegar, después le pega. Me voy a ir de la casa, me voy. Me voy a separar, me separé. Sí. O sea, la ira va a consumar todo lo que yo empecé ya a través de la contienda a decir, las amenazas se empiezan a cumplir. Así. ¿Cierto? Amén. Estamos terminando y estamos llegando a una conclusión importante, que cada uno pueda examinarse a sí mismo. Y la palabra en 1 Pedro 3:7 nos habla, del 1 al 6, al 7, habla a ambos. Amén. A ambos, ¿cierto? Porque aquí cada uno debe velar por sí mismo, más que echarle la culpa al otro. Amén. Cada uno tiene que ver, ¿sabe qué siempre digo? Una discusión debe ser de dos personas. Si hay uno que no va a discutir, nadie discute. Así es. Es como O sea, el fuego se va a prender, ¿cierto? Si hay pasto seco y si hay combustión. Sí. Pero si no hay combustión, habrá pasto seco, pero nunca se va a quemar. Sí. Entonces esto es por ambos lados, porque a veces uno se encuentra que están los dos en una situación, pero empiezan es que esto, pero uno mira y dice, sí, en realidad él puede haber hecho todo esto, pero yo debía haber frenado. Quizás no habría llegado hasta tan alto. Si yo me controlo y si yo evito que vaya más allá. La contienda, la diferencia, después la hablamos. Si se molestó, voy a dejarlo que esté enojado, después voy a hablar con él y no voy a buscar el momento de seguir cateteando, porque si no, quizá reaccione muy mal. Amén. ¿Qué dice mi hermana para terminar cerrando con una palabra del Señor frente a todo esto? Amén. Primera de Pedro, ¿esa mi pastora? Sí. Amén. Del 1 al 7 dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible, dice, ornato de un espíritu afable y apacible. Ay, que Dios, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecían a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis bien, sin temer ninguna amenaza. Eso dice hasta el 6. Qué tremendo es lo que está diciendo aquí. Amén. Cómo Dios espera que la mujer casada pueda agradarle y no agradar al esposo. Amén. Sí. Es que Dios está diciendo, esta es la mujer que a mí
me va a servir. La mujer debe entender que va a servir a Dios en el matrimonio y que va a tener que agradar a Dios en el matrimonio. Y su conducta honrará a Dios. Su conducta será una adoración a Dios. Amén. Amén. Como ella estará sujeta a su marido, aquí habla de su carácter, no te arregles eternamente. Hay mujeres que se arreglan tanto y que quieren embellecerse, quieren ponerse ropa, pero su interior no hay belleza. Dice, comienza desde adentro. Amén. ¿Cierto? Un corazón que sea afable, un corazón humilde, un corazón sujeto, un corazón que no sea contencioso. Yo puedo estar en mi casa y algunas dicen, no, yo no tengo ningún ministerio, no tengo ningún llamado, soy una mujer en la casa, nomás soy la esposa de. Pero ahí tú sirves. Aleluya. Amén. Ahí tú eres una sierva de Dios. Ahí cuando tú estás en sujeción, ahí cuando tú estás honrando a tu esposo, ahí cuando tus palabras no atacan a tu esposo, cuando tú sabes guardar y tu corazón procura de ser pura, casta, procura de ser afable, de saber responder con decoro. Tú estás haciendo una adoración. A veces llegamos a la iglesia y lloramos y adoramos a Dios, Señor, te adoro, pero en nuestra casa somos quisquillosas, andamos, cierto, con griterío, tratamos mal a nuestros maridos. Dios dice, tú eres de doble ánimo, tú no me adoras, tú cuando estás en la adoración eres falsa, porque tu adoración es esta. Amén. Amén. Aleluya. Lo importante es esto, sí. Porque muchas mujeres queremos ser adoradoras, queremos servir a Dios con todo el corazón, pero no hemos entendido que las casadas adoran en sus casas. La primera adoración es en casa. Ahí tú le rindes pleitesía, tú ahí honras a Dios, glorificas a Dios. Si tu esposo no está convertido, se va a convertir. Amén. Que va a haber esto. Yo llegué sin que mi esposo se convirtiera y estuvo 3 años y era realmente, yo sufrí con un varón violento. Yo me iba a separar y Dios no me dejó porque me dijo, debe conocerme primero. Y para eso significaba que yo tenía que servir a Dios en mi casa. Mi silencio, no hablándole, no cuestionando, no, realmente tuve que, con mi silencio, él empezó a ver que ya no respondía, que no le discutía, que él llegó al Señor por esto. La verdad es que sí se convierten los maridos cuando una mujer realmente sirve a Dios y honra a Dios como se merece en esa casa. Después dice, capítulo 1 de Pedro 3:7, ¿me lo puede leer? Amén. Dice, y vosotros maridos, ahora los varones, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coheredera, dice, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. Maridos, tu primer ministerio, tu adoración es en tu casa. Por eso estos días hablaba con un varón y le decía, ¿quieres realmente servir a Dios? Sirve en tu casa, ¿ya? Porque él decía que igual le gustaba salir, que quería salir a jugar, quería hacer esto, y a su esposa, bueno, que yo le dije, ¿quieres servir a Dios? Dios primero te demanda tu familia, es tu casa, honra, que tu esposa no se queje, que tu esposa no tenga queja. Yo tengo un esposo ahora que es Jesucristo. Y sabe, no me puedo quejar de nada. Él me llena de todo, se preocupa de todo. Si necesito consuelo, Él me abraza, seca mis lágrimas. Si necesito que esté en silencio porque ando un poquitito mal, Él sabe esperarme. Y sabe, este esposo así debe ser, le digo, Cristo debe ser como Cristo. Esto es, honra a tu esposa,
trátala con cuidado, porque hay algo que le advierte, es un vaso frágil. O sea, está diciendo, es un alma. Y un alma es muy delicada, es muy preciosa. Un alma la puedes herir, un alma se puede enfermar, un alma puede morir. Cuídala. No la veas como un amigo, trátala como un hermano, como tratas a tu compañero de trabajo. No, porque es una mujer. A veces la tratan de igual como tratarían al compañero de trabajo o como tratarían, ¿cierto?, con el que está discutiendo. Ella es una mujer, es frágil, es delicada. Aunque se vea fuerte, Dios te recuerda. Es fuerte, parió hijos. Es fuerte porque está siempre al lado. Es fuerte porque está siempre apoyando y tiene que sacar fuerzas muchas veces para poder sacar adelante la familia y enfrentar situaciones. Pero Dios te recuerda que es frágil. Para ti va a ser frágil. Para que cuando la trates se puede romper. Y dice después, si tú no haces esto, tus oraciones tendrán estorbo. O sea, Dios no va a aceptar que después de que trataste mal a tu esposa, vayas a levantar tus manos, vayas a orar, Dios no te va a escuchar. Dios te dice, no. Si tú tratas mal a tu esposa, no tengo comunión contigo. Aleluya. Esto es muy importante porque muchos varones justifican porque trataron mal a su esposa. Es que esta es así, es que siempre me saca de quicio, no, es que me anda diciendo cosas. No hay motivo. Guárdate. Porque si la trataste mal, no subirán tus oraciones. Aleluya. No llegará tu adoración. Por eso es que es tan importante entender que la adoración empieza en nuestra casa. Amén. Amén. Sí. Aleluya. Pastora, ¿cuán real y verdadero es que somos el reflejo uno del otro? Si voy a tener una esposa que me va a menoscabar, que me va a menospreciar, se va a notar el castramiento en el varón, se va a notar esa carga, ese yugo, esos grilletes que le coloca la esposa, y viceversa. Una esposa que esté disminuida, que esté opacada, que esté apagada, ciertamente está manifestando una condición de relación que parte en la casa, una condición de una vida que tiene en una intimidad, en el hogar, con un esposo quizás que no la valora, que no le sabe, y no estamos hablando, ¿cierto?, de tener que hacer los gustos, de tener que estar, no, estamos hablando de las cosas espirituales, de tener una casa sana, lo que estamos hablando hoy día. Y saber reconocer cuán importantes somos el uno para el otro y cuánto somos el complemento. El matrimonio finalmente, lo podemos decir todos los programas y todas las veces podemos terminar diciendo cuán importantes somos que nos complementemos y que nos respetemos y aprendamos a valorarnos cada uno en su rol, cada uno en su función y en sus responsabilidades. Un día, pastora, mire, algo cortito, un día mi esposa me comentó, fueron a comer, que lo encontré muy, muy entretenido, fueron a comer Osama Bin Laden, este presidente de color, Barack Obama, perdón, nada que ver, Barack Obama, fueron a comer con su esposa a un restaurante, y en el restaurante se encontraron que el mesero había sido uno de los novios de la esposa antes de casarse con él. Y ella le dijo que el mesero había sido su novio. Entonces él va y le dice, mira, y yo soy el presidente de los Estados Unidos, parece que hubo una buena decisión tuya. Y ella le dice, mira, le dice, si yo no me hubiese casado contigo, tú no serías presidente, le dijo. La necesidad de mutua, ¿cierto?
de cada uno se necesitan para llegar a crecer y ser algo. Ahora, para ir cerrando, si algunos dicen, yo estoy así de amargada porque tengo un esposo que nunca me ha honrado, un esposo que no me da un lugar, Cristo es nuestro esposo. Amén. Y cuando una mujer tiene una relación genuina con Jesucristo, con el Espíritu Santo, está radiante. No importa cómo la trate su esposo, porque tiene otras palabras que le susurran en su oído y le dirán cuán importante es, cuán amada es, y la honrarán. Lo puedo decir por experiencia. Un día me dijo esto un pastor anciano, y me dijo, yo venía con todos mis problemas matrimoniales, yo servía al Señor igual, no tenía un buen trato. Estos días le decía a mi hijo, estuve 15 años con alguien que nunca me dio un lugar de esposa, aunque le dijo a todo el mundo que me amaba. Yo era casi una esclava, porque le dije, yo tenía que trabajar para comer. Yo sabía que tenía que trabajar o si no me iban a sacar en cara. Yo tenía que ayudar en todo. Y yo no podía pedir para que me compraran algo porque me sentía sin derechos. Dije, ¿sabes, hijo, lo que es vivir con esto marcado en tu corazón y no saber nunca cómo te debe tratar un esposo? Porque Dios me está revelando a mí la condición de esposo. Y fue bastante fuerte. Venía con marcas tan profundas que le decía, no es fácil saber que tienes que hacer todo para que tu esposo no te diga nada. Entonces, pero cuando yo llegué, este pastor se acercó y me dijo, la veo siempre que viene a las reuniones radiante. Usted entra y usted irradia el lugar. Y me dijo, ¿sabe por qué? Era un anciano, así que no fue porque era un siervo, un hombre, y lo entendí claramente, que fue Dios que me habló a través de eso. Porque me dijo, está claro que usted es una mujer que tiene una comunión con el Espíritu Santo. Y eso se palpa. Una mujer que tiene comunión con el Espíritu Santo, aunque su esposo la trate mal, siempre estará dichosa. Porque hay un esposo mayor. Y el esposo no estará castrado. Porque después hay justificación porque yo estoy así, yo estoy así. Si aunque la esposa te trate mal y tú eres un hombre que sabe guardar y cuidas igual el trato con tu esposa, Dios te va a honrar y nunca vas a estar como un buey castrado. Serás un sacerdote honorable. Padre, hemos compartido este tiempo y hemos hablado, Señor, de estas cosas tan delicadas. Tu nombre sea glorificado siempre. Y oramos por cada matrimonio, por cada familia, cada varón, cada mujer, Señor, que comparte con nosotros este tiempo. Amén. Oramos para que no sean solo enseñanzas que queden ahí, sino que puedan atesorarlas, puedan encontrar que aquí hay preciosas joyas. Así como dice la sabiduría, Señor, es mejor que las perlas preciosas. Y ellas puedan adornarse con estas, puedan ponerlas como adornos sobre su cabeza, sobre sus collares, y puedan adornar su casa, su familia, y puedan llevar estas preciosas, Señor, perlas, estas joyas preciosas, y las puedan lucir, mujeres puedan lucir más que collares, más que hermosas cosas valiosas, puedan adornarse con estas perlas, con estas joyas preciosas, y puedan, Señor, hermosear, aleluya, sus vidas. Tú me decías un día, te estoy entregando y quiero adornarte, no voy a ir a comprar a una joyería
joyas para ti, te entregaré sabiduría, te entregaré conocimiento, te entregaré, aleluya, inteligencia, y estos serán adornos para ti, lucirás hermosa. Permite que muchas quieran esto y muchos varones quieran ponerse de esta hermosura que trae, Señor, y adorna mejor que cualquier, Señor, prenda de calidad y joyas que queramos lucir. Podamos lucir, Señor, como tu gloria resplandece en las vidas de ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias. Aleluya. Señor les bendiga mucho, mis hermanos.